Plymouth Church presenta Fortaleza para la Familia, un ministerio para la familia hispana de hoy. Fortaleza para la Familia le invita a nuestros servicios. Miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche, servicios de oración y estudio de la palabra en español. Simultáneamente, todos los miércoles de 6:30 a 9 de la noche, tenemos actividades para niños desde kindergarten hasta jóvenes universitarios. Con enseñanza dinámica, cristocéntrica y en inglés, especialmente preparada para la nueva generación de creyentes. Los domingos de 9 a 10 de la mañana, escuela dominical para adultos en español y escuela dominical para niños y jóvenes en inglés. De 10:30 a 12 del mediodía, usted tiene dos opciones. Servicio de alabanza, adoración y estudio de la palabra en inglés con el pastor Tom Pryor. Servicio de alabanza, adoración y estudio de la palabra en español con el pastor Jorge Revién. Durante nuestros servicios, sus hijos serán ministrados en nuestro ministerio infantil, El Arca. Para más información, marque al 1-800-660-8024. 1-800-660-8024. Fortaleza para la Familia, una iglesia para la familia hispana de hoy. Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía. Y en esta mañana queremos traerte una palabra, unos consejos bíblicos para ayudarte en tu casa, en la relación con tus hijos. Estamos viviendo tiempos difíciles y aunque siempre fue difícil, hoy más que nunca hay una situación de mucho conflicto en las familias, en las relaciones de los padres con los hijos. La Escritura me enseña que hay que honrar a los padres. Pero hoy en día se ve menos y menos esto. Tenemos grandes problemas de comunicación con los jóvenes. Es muy difícil ser padre. Pasamos los 2 primeros años de la vida de nuestros hijos queriéndole enseñarles a hablar, a decir cosas, a que nos contesten alguna palabrita, nos digan algo, a que den sus primeros pasos, a que corran sus primeras carreras, que salten. Y nos pasamos los próximos 16 años tratándoles de enseñar que se callen y se queden quietos. Así es. Y cuando somos padres por primera vez, tenemos tantos sueños para con nuestros hijos y ellos para con nosotros. No hay nadie más fuerte que mi papá, no hay nadie más grande que mi papá, que mi mamá es la mejor de todas las mamás, pero luego llegan los años de la adolescencia y comienzan a ver que papá no es tan fuerte, no es tan sabio, y luego empieza a entender que es un hombre como todos y a veces también, y en la mayoría de los casos, hasta se pierde el respeto porque papá sabe menos que yo, papá es menos fuerte que yo y yo sé más y entiendo más que papá. ¿Cómo pasar por todas estas situaciones y tratar de mantener una familia consagrada, una familia segura para que cuando tus hijos crezcan tú puedas tener la paz que le has sido de bendición? Hay 2 circunstancias que nos hacen separar mucho y nos trae mucha dificultad con nuestros hijos. Primero, es la diferencia generacional. Nosotros pensamos diferente que ellos, tenemos gusto diferente que ellos, entendemos diferente que ellos y nos es difícil a veces interpretar y aceptar lo que ellos entienden y hacen. Lo segundo es el mal ejemplo que muchos de los mayores y padres dan. Lo he dicho muchas veces y lo diré hasta el cansancio. Las familias destruidas, las familias mixtas, cuando hay divorcio y cuando se vuelve a formar pareja y casarse con otras personas, los niños del primer matrimonio, así como del segundo, sufren mucho. Aún sufren más a veces que los propios huérfanos, porque el huérfano
Sufre la ausencia de papá porque papá no puede estar conmigo. Me acuerdo de papá, pero hoy ya no puede estar conmigo. Pero cuando un padre se va de la casa, abandona a sus hijos, va a formar una familia en otro lugar, o una madre, el joven, el niño sabe, papá no está conmigo o mamá no está conmigo porque no quiere. Podría hacerlo, podría estar, pero no quiere. Entonces todo esto hace que tengamos muchos conflictos en nuestras casas. Y quizás tenemos una familia formada y en paz, pero nuestros hijos ven esto en otros jóvenes. Y ellos ven el comportamiento de otros. Es muy importante para tener una familia ordenada, tener primero nosotros una vida ordenada. Escúchame bien, padre, madre, que estás allí. Y viene a mi mente el ejemplo del rey David. El rey David es uno de los personajes más heroicos del Antiguo Testamento. Uno de los más famosos, uno de los más apreciados, pero lamentablemente en su vida personal fue descuidado. Él tenía que casarse con la hija mayor de Saúl, pero luego se casa con Mical, la otra hija. También Abigail, una mujer que apenas su esposo muere, él se encarga de tomarla a ella. Luego comienza a tener una relación ilegal, inmoral, con una mujer que queda embarazada y de allí nace un hijo y él era la esposa de Urías Eteo. Y para tapar su pecado, David manda a matar a su esposo. Y quizás alguno de ustedes conoce esta historia. Sus hijos vieron todo esto. Él tuvo muchos hijos con diferentes esposas y luego él tuvo que sufrir las consecuencias de las cosas que él también, por un lado, había sembrado. Uno de sus hijos, Amnón, viola a una de sus medias hermanas, Tamar. Él no toma ninguna decisión fuerte contra este hijo y otro hijo, llamado Absalón, se desespera frente a la injusticia y mata a su hermano. O sea que dentro de sus hijos él veía asesinato. Luego él quiere tomar control de esto y destierra a Absalón, y luego cuando pasan los tiempos por la intervención de Joab, vuelve a Absalón, se rebela contra su padre y hace una guerra civil, y en un momento, escapando, sus cabellera queda enredada en un árbol y vienen los soldados de David y lo matan. Él no lo quería matar, pero sus soldados ya lo habían hecho. Qué triste para David. Primero y muy importante, padre, para tener una familia en orden, nosotros necesitamos vivir en orden. Ahora, ¿cómo hacer para solucionar cuando nuestros hijos se rebelan, cuando nuestros hijos comienzan a actuar, perdemos el control de ellos? Y yo quisiera que juntos vayamos a una enseñanza del Señor Jesús, la parábola del Hijo Pródigo, que quizás tú la conoces de memoria. En esta parábola hay allí algunos consejos y conceptos, algunos conceptos y consejos en los cuales vamos a aprender cómo podemos bendecir a nuestros hijos y ayudar a restaurarlos aunque ellos actúen mal. Tú sabes que una parábola es una historia de algo que tú sabes para enseñarte algo que tú todavía no sabes. Te vuelvo a decir, una parábola es una historia usando algo que tú sabes para enseñarte algo que tú no sabes. Y aquí Jesús quiso enseñar el corazón de Jesús, el corazón de Dios para con nosotros. Así el Padre Celestial nos trata a nosotros. Y leemos esta parábola muy conocida, Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24, que dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame los bienes, la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre
tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. 4 o 5 cosas de esta parábola me enseñan a mí cómo controlar una situación adversa en casa y el amor de Dios para conmigo. Y de la misma manera que yo lo recibo, lo debo dar. Primero, el padre es sorprendido por la rebeldía insolente de este muchacho. Dame la parte que me corresponde. No era fácil. No era fácil. Él estaba pidiendo un divorcio legal. Papá, no quiero ser más parte de tu familia. No me interesas y no quiero estar contigo ni con tus cosas. Pero dame lo que me corresponde. El padre decide tomar el camino más difícil. El padre decide tomar el camino del amor, el perdón, de soportar. Él podía tomar otro camino. La ley estaba de su lado. Tú puedes leer en Deuteronomio, capítulos 21, versículos 18 al 21, las leyes acerca de los hijos rebeldes y contumaces. Él podía llamar a los ancianos, explicarle su situación, que era rebelde y no escuchaba ni a su padre ni a su madre. Y los ancianos podían apedrearlo a muerte. Así era la ley. Puedes leer en Deuteronomio capítulo 18. Lo podía corregir. Por supuesto, en los tiempos ya de Jesús, los judíos estaban bajo los romanos y no podían aplicar pena de muerte. Por eso a Jesús no lo pudieron matar los judíos. Tuvieron que pedir la aprobación de los romanos. Pero sí podía llamar a los ancianos. Iba a ser muy castigado. Y el padre decide el camino más difícil. Les repartió los bienes, dice la Biblia. No fue fácil para el padre. La ley decía que el hijo mayor tiene que recibir 2 veces o el doble que el hijo menor. O sea que si tú tenías 3 hijos, tenías que repartir tus bienes en 4, darle 2 al más grande y una parte a cada uno de los más jóvenes. En este caso, él tenía 2 hijos, tenía que repartir sus bienes en 3, darle 2 al mayor y una parte al menor. Y este era el menor. O sea que quizás tuvo que vender propiedades, vender animales, cambiar su economía, hacer muchas cosas que lastimaron su patrimonio, lo que él tenía, lo hizo. Les repartió los bienes. Ahora el tiempo pasa y siempre sucede lo mismo. Un joven rebelde con dinero por el cual él no trabajó, termina en desastre. Hoy lo vemos todos los días. A veces amamos tantos a nuestros hijos que le damos todo lo que necesitan y todo lo que quieren. Y ese amor a veces les daña. Y el padre entiende: tú quieres tu parte, ve. Allí ya estando en la provincia lejana, mientras tiene dinero, tiene todo lo que necesita, pero luego, cuando ya lo hubiera malgastado a todo, este joven, así como fue rebelde con su padre, fue rebelde en todas sus acciones y se siente que no tiene cómo sobrevivir. Va a ser un trabajo muy deshonroso porque los judíos consideraban a los cerdos como un animal inmundo. Esto era una provincia apartada y seguro que era un extranjero que no era judío para quien él trabajaba. Fue a cuidar cerdos y no podía comer ni